cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Feliz sábado para todos nuestros amigos que el día de hoy nos escuchan. Feliz sábado para todos nuestros hermanos adventistas y feliz sábado también para todas las personas en este mundo, independientemente de diferentes doctrinas que nos lleguen a escuchar con este tema. Estudia con nosotros, comparte también, no olvides darle like, no olvides compartir, no olvides sobre todo escucharnos y también mandarnos mensajes, alguna duda, algo que nos quieras enseñar también con todo gusto. Estudiamos juntos. Hermano, muy buenas noches, feliz sábado. Le damos la bienvenida hoy a un estudio más. Pues lo dejamos a cargo, hermano. Empezamos este nuevo estudio. Amén, amén, hermano, para honra y gloria de Dios. Una vez más, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos sigue concediendo para seguir estudiando y sobre todo seguir grabando y compartiendo estos temas importantes. Hoy, como cada vez que se comparte estudio, pues le decimos bienvenido primeramente nada a Dios por medio del Espíritu Santo y asimismo bienvenido a usted, hermano, y a cada oyente que nos escucha por este medio de comunicación. Así es, hermano. ¿Qué le parece si antes de empezar el estudio como se debe de hacer y es costumbre? ¿Qué le parece si empezamos con comenzamos con una oración y por lo consiguiente, pues el estudio, hermano? Amén, hermano. Entonces vamos para hacer una pequeña oración, para pedir dirección del Espíritu Santo, para que todo sea honra y gloria para Dios. Amén. Vamos a orar. Buen Amén. Dios, Padre Jehová, bendito misericordioso, agradecidos con usted, primero que nada, por cada bendición recibida durante la semana. Asimismo, Señor, por cada oración contestada, por la salud que nos presta. Gracias por los medios que pone para nuestros gastos, lo que tenemos en la semana. Damos gracias también, Señor, porque siempre permite que regresemos al hogar. Asimismo, agradecidos con usted por la sabiduría y entendimiento que nos concede. Gracias por permitir que nuestra mente sea abierta y nuestro corazón ha tocado por su Espíritu Santo, para que podamos entender su palabra. Y hoy, como siempre, pedimos humildemente, Señor, en oración, seamos dirigidos por medio de su Espíritu Santo, por medio de la oración. Permita que todo lo que se hable, se diga, se logre, vaya de acuerdo todo con un escrito está, y así como siempre nos agarramos una de sus promesas, que el que tiene falta de sabiduría se la demandemos a usted, que usted nos la concede abundantemente y sin reprochar, sin enojarnos, que usted nos la concede. Y por lo mismo le pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento, entendimiento de su palabra. Permita que todo lo que se hable, se diga, se dialogue, vaya de acuerdo todo con un escrito está, conforme a lo que usted nos permite que entiendamos, conforme a un estudio profundo bíblico, Padre Jehová. Y usted permite que estudiemos, que tenemos tiempo para usted, para estudiar, y así mismo pedimos perdón por nuestras faltas, pecados, ofensas, y pedimos que el Espíritu Santo también more en cada hogar de cada ser humano que llegue a escuchar estos temas importantes, ya sea mujer, hombre, gente adulta, Señor, niño, sea de bendición, aún los pastores, sacerdotes, etcétera, etcétera, aún de cada religión, porque usted no hace acepción de personas, sino que usted tiene los brazos extendidos por medio de su gracia para cada alma que desea acercarse a usted, entregar su vida a usted, para obedecerlo, entender lo que es su voluntad, tratar de hacer un esfuerzo grande para obedecerlo. Y asimismo, Padre Jehová, para agradarle a usted en Cristo Jesús, quédese con nosotros, sea reprendido el enemigo, todo ángel caído, y permita que todo lo que se diga, se dialogue, se hable, se comparta, vaya de acuerdo a su santa y divina voluntad. En Cristo Jesús se lo pedimos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, hermano. Pues comenzamos con este nuevo estudio, hermano. Amén, hermano. Entonces, el mensaje anterior, seguimos igual esto, sobre Amén. Apocalipsis 4:4, sobre los ancianos, ¿verdad? Que Amén. me parece que este ya es el cuarto Sí, estudio, cuarto o quinto el estudio quinto, ya. que para honra y gloria de Dios se llega a compartir. Entonces, un poquito
Muy bien, hermano. Entonces, como le estaba comentando, este es el quinto estudio bíblico que se comparte sobre Apocalipsis 4:4, sobre los 24 ancianos que estaban alrededor del trono de Dios, ¿verdad? Amén. Que estaban sus tronos ahí, ¿verdad? Y también sobre el vestido de bodas, que llevaban que ser el simbolismo de la justicia de Cristo, ¿verdad? Amén. Lo contrario de lo justo es injusto, ¿cierto? Y esto nos habla un poquito, ¿verdad? Lo de su palabra, ¿verdad? Que esos 24 ancianos van a estar ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fueron justos aquí en la tierra y hicieron un esfuerzo grande para obedecer la palabra de Dios. No anduvieron en rebeldía, al contrario, ellos por tratar de obedecer a la palabra de Dios hasta dieron sus vidas. Amén. Y tienen un lugar especial en el cielo. No cualquiera va a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces ningún rebelde, ningún desobediente, sobre todo ningún mentiroso, y exactamente sobre la palabra de Dios, ningún mentiroso sobre estudio que te digan, contradigan la palabra de Dios, quiere decir que no es de Dios, ¿no? Entonces esta vestidura o el vestido de bodas que simboliza la justicia de Cristo es porque la gente es justa al decir un mensaje como Dios nos indica, ¿verdad? Por eso pedimos sabiduría y entendimiento ante Dios, para poder ser dirigidos por su Espíritu Santo, y que Dios nos pueda poner en la mente, en el corazón, esa sabiduría, ese entendimiento que llegamos a tener conforme a nuestra capacidad de entender, hermano, ¿cierto? Amén. Entonces, la justicia de Cristo también simboliza el vestido de bodas. ¿Por qué? Porque la gente que es justa ante Dios, porque Dios es justo, a Dios le agrada que seamos justos, tanto con nuestros prójimos como cuando se comparte estudio bíblico, porque sabemos que toda gente que llega a compartir mensaje bíblico, lleva una gran responsabilidad, y no nomás al prójimo, sino ante Dios. Claro. Porque todos vamos a entregar cuentas ante Dios sobre lo que dijimos o dejamos de decir, por miedo a que me van a expulsar de una iglesia, por miedo a que qué van a decir mis pastores, por miedo a decir que ya no estoy acatando las reglas de lo que un pastor, un sacerdote, un hermano evangélico, etcétera, me está diciendo. Pero, como dice Hechos 5:29, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, la justicia de Cristo es que seamos verdaderos y sinceros ante el prójimo, porque acuérdense que la palabra de Dios es el pan espiritual, y si uno no le da, como dice la palabra de Dios, conforme a su divina voluntad que nos ha revelado por medio de la Biblia, es un pan adulterado, ¿verdad? Una persona cuando te da estudio, entre comillas, bíblicamente, pero resulta que te contradice lo que dice la voluntad de Dios por medio de la Biblia, quiere decir que no es estudio de Dios, sino que él está obedeciendo a su padre el diablo, como dijo Jesús, ¿cierto? Entonces, un poquito a esto, amén. Un poquito esto de lo que hemos estudiado para seguir en la sintonía de los mensajes que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, la justicia de Cristo es el simbolismo del vestido de bodas que simboliza la justicia, ¿verdad? Que es un obsequio del Rey, la justicia, la gracia que nos permite, ¿verdad? Y al rechazar lo que es la voluntad bíblica, estamos rechazando, o equivale a rechazar, lo único que no podría convertirnos en hijos e hijas de Dios. Acuérdese que el otro día en los mensajes pasados fuimos que quién es Jesús, quién se refería, que eran los hermanos y la madre de Jesús, todos aquellos que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿cierto? Al igual que los invitados de la parábola de Mateo, capítulo 22, versículo 11, ¿verdad? No tenemos nosotros ninguna ropa apropiada para vestirnos, porque se está refiriendo esta ropa a la justicia, ¿verdad? En términos espirituales, ¿verdad? Porque nosotros por nuestra propia capacidad o por nosotros mismos no podemos estar vestidos con esa justicia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente por medio de obedecer, tratar de obedecer la palabra de Dios, es como nos vamos a santificar, ¿cierto? La santificación Dios te la concede por medio de tratar de obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Porque Dios no va a santificar a alguien que anda en rebeldía, en desobediencia, y sobre todo que anda en ¿qué? En incredulidad, ¿cierto? Entonces, seremos aceptables a la vista del gran Dios Todopoderoso solo si estamos vestidos de la perfecta justicia de Cristo, en virtud de sus méritos,
Y acuérdense que Jesús vino a morir por nosotros, el mérito de Jesús fue morir por nosotros para el perdón de nuestras faltas, pecados y nuestras transgresiones. Porque acuérdense que la mayoría de religiones transgreden la ley de Dios. Y la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, va incluido ahí el 4º mandamiento. Eso también es justo. Precisamente, mucha gente me ha preguntado, hermano, ¿por qué desde el viernes nosotros decimos feliz sábado? ¿Por qué recibimos? Porque acuérdense que en el principio, Dios, cuando hizo el mundo, era primero las tinieblas y después vino la luz. Incluso en Levítico nos dice que de tarde a tarde, ¿verdad?, guardarán esto reposo a puesta del sol, y a puesta del sol es cuando se mete el sol, ¿cierto? Amén. Pero todo eso, conforme el tiempo, vamos a ir investigando, escudriñando, vamos a ir poniendo citas bíblicas y profundizando para que la gente entienda por qué el día no comienza a las 12, como lo conoce el mundo. A las 12 empieza un nuevo día, ¿cierto? Claro. No, Dios dice que el día comienza cuando se mete el sol de un día. Por ejemplo, ahorita estamos ya en sábado, ¿va? Pero para la mayoría de gente todavía es viernes, ¿cierto? Claro. Pero cuando se mete el sol, automáticamente y bíblicamente se termina ahí un día y comienza otro día, ¿verdad? Entonces, al ser justos ante Dios, representa todo eso, lo que Dios nos pone a demostrar por medio de su palabra, ¿cierto? Entonces, el que no tenía vestidos de boda representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente. En pocas palabras, hermano, ¿usted cómo puede entender esto? Que el que no tenía vestidos o el que no tiene vestidos de bodas representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente para poder estar, ¿qué?, en el reino de los cielos. Yo creo, hermano, que pasa lo que muchos decimos, que a veces el conocimiento no es lo importante. Platicábamos en la semana usted y yo, hermano, sobre las posiciones de orar, ¿verdad? Hay personas, bueno, referente a su pregunta, hermano, hay personas que aparentemente llevan el evangelio, pero lo transgreden, o sea, como que no es puro. O sea, al principio de este estudio hablábamos sobre las vestimentas blancas que significaban pureza, ¿verdad? Verdad y todo eso. Sí, entonces alguien que no está vestido con ropas blancas, pues no lleva el evangelio como es, o sea, no obedece a Dios. Bueno, obviamente es difícil los caminos de Dios, pero no imposible, dicen por ahí. Sí, entonces hay personas que no están vestidas así de blanco porque no, bueno, yo supongo o pienso que no están llevando el evangelio como es, o lo están llevando a su manera, a su forma, con tal lo de... Lo que más le convenga. Ándale, exacto, hermano. Así. Cierto, tiene mucho razón en eso, hermano. Porque aquí, en cuanto nos dice a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente, o sea, aquí entra aquella gente que se cree autosuficiente. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos, pero ante Dios estamos, ¿qué?, pobres espiritualmente. Acuérdense que ya hace como 2 o 3 estudios bíblicos fuimos a Apocalipsis 3:18, que dice el colirio. Es el antídoto celestial, que es el único que Dios nos puede dar para poder entender. Primero que nada, Dios nos pide que tratemos de ser humildes ante Dios y reconozcamos, claro, que aunque tengas años y años, 10, 20, 30 años leyendo la Biblia, si Dios no te concede sabiduría, no vamos a poder entender cuál es la sabiduría de Dios. Entonces, uno de los principales para ser justos ante Dios, ser conscientes que nos falta capacidad para entender la verdadera sabiduría de Dios. Pero Dios nos concede conforme a nuestra capacidad. Pero muchos son autosuficientes, se creen suficientes nomás porque son pastores, porque llevan 10, 20 años en la iglesia, son ancianos, etcétera. Pero realmente, si uno le pregunta, hermano, explíqueme, ¿qué significa esta cita bíblica? Aunque tenga 10, 20, 30 años, muchos se van a quedar callados, no van a saber qué contestar y van a tartamudear, claro, y te van a contestar algo que ellos piensan. Pero realmente, si nos metemos a estudiar profundamente, va a decir lo contrario de lo que te está diciendo, ¿cierto? Cierto. 21, 23. Así es, hermano. Entonces, estamos viendo que aquí de Mateo 7, 21 al 23 nos habla que no todo el que nos dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aunque muchos se digan tener la sabiduría de Dios, aunque muchos se digan que conocen toda la Biblia al derecho y al revés,
si no son dirigidos por la palabra de Dios, si no tienen reverencia ante Dios, nunca van a tener conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tienen irreverencia ante Dios, ¿verdad? Y no le dan la honra y gloria a Dios, no reconocen que el único que te puede conceder sabiduría y entendimiento es Dios, por medio de la oración, porque la oración es como estamos en comunicación con Dios, y por medio de la oración es como pedimos dirección del Espíritu Santo, para que nos guíe aquello que deseamos comprender en términos espirituales. Entonces, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿verdad? Entonces estamos compartiendo que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entonces la construcción de esta oración hace resaltar el gran contraste, un contraste lo contrario de lo que muchos dicen, pero con sus hechos te están demostrando lo contrario, ¿verdad? Entre el que solo hable, ¿de qué? De labios, o sea, exteriormente, sin tener que la convicción que es verdad y que es error, ¿cierto? Y el que en verdad hace la voluntad de Dios. ¿Y quién es el que hace la voluntad de Dios? El que en verdad hace la voluntad de Dios es aquel que tiene un corazón disponible a entender para obedecer, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios es el que lleva con un escrito, está con la cita bíblica, ¿verdad? Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no te hablan conforme a eso, es que no tienen la luz, no les ha amanecido. Y amanecer en términos espirituales nos habla que es la luz del Evangelio, ¿cierto? Entonces, a la ley es la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí sobre esto, sobre el que en verdad hace la voluntad de Dios. Esos son llamados hijos e hijas de Dios. Vamos a la siguiente cita bíblica, de Mateo 12, 46 al 50, hermano, por favor. Muy bien, hermano. Mateo 12, 46 al 50 dice: mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, buscando hablar con él. Y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Cualquiera, se refiere en general, no dicen nomás para los judíos o los israelitas, porque mucha gente, bueno, de hecho la mayoría de regiones que guardan el domingo dicen que nada más los 10 mandamientos fueron para los judíos. Amén. O para el pueblo de Israel. Pero ahí dice en general cualquiera. Se refiere de cualquier religión, cualquier tribu, pueblo, lengua, nación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí está especificando cualquiera, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿En dónde conocemos la voluntad del Padre? La conocemos por medio de la Biblia. Amén. Porque Dios nos da a entender y ahí nos aclara cuál es la voluntad por medio de la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por eso Dios nos dejó el camino que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el camino a seguir una verdad, conocer una verdad, y la verdad es voluntad de Dios, para que no nos pierdamos, para que no nos extraviemos, y sobre todo dejarnos guiar por lo que Dios nos dice en la Biblia, para que no estemos cegados, porque sabemos que el enemigo te cega. Él nunca va a querer que entiendas la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, porque no quiere que seas salvos, ¿cierto? Y acuérdense que ya fuimos en la cita bíblica en los demás estudios anteriores, que 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos habla que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, claro, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, porque a Satanás no le conviene que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, porque él desea que todos nos pierdamos, sí, ¿verdad? Claro. Por eso él hace hasta lo imposible para que uno no nos llegue este mensaje de verdad bíblica, de una luz que Dios nos da a conocer por medio de su palabra, para que uno despierte espiritualmente, ¿cierto? Así es. Entonces, sabemos que el enemigo también se transforma como ángel de luz. ¿Cómo? Pero que ya no es ángel de luz, porque desde que fue expulsado del cielo dejó de ser un ángel de luz, ¿cierto? Y ahorita se parece como ángel, porque es el poder que Dios le confirió para poder transferirse como ángel, pero ya no es un ángel.
ahora es un demonio, ahora es Satanás, ¿verdad? Que es el simbolismo de enemigo, el adversario. ¿De quién? De Dios y de Claro. todos los que tratamos de hacer las pisadas de Jesús. Es nuestro enemigo, Él quiere que nos pierdamos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ¿cómo se llama? La claridad del mensaje de lo que Dios nos da a entender, que no todo el que me dice Señor, Señor, de Mateo 7:21 entrará en el cielo de los cielos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí en Mateo 12:46 al 50 dice, también te lo confirma, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Amén. Nos regresamos a Mateo 7:21 al 23, hermano, por favor. Claro. Amén, hermano. Ok. Entonces aquí estamos. ¿Por qué nos lleva ahí? Por lo que estaba compartiendo. Que dice, y el que en verdad hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por lo que nos habla aquí. Primero en Mateo 7:21 hasta el último del versículo 21 nos habla. El que hace la voluntad de mi Padre. Y en Mateo 12 del 46-50, que en el 50 versículo 50 nos dice que el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cierto? Amén. No dijo, cualquiera que siga su camino o cualquiera puede ser hijo de Dios. No, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cierto? Y hacer, ¿usted cómo le entiende hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad del Padre es obedecer, hermano. Amén. Amén. Y vamos a ver si es cierto que no nomás tenemos que ser oidores, sino hacedores. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22, hermano. Amén. Muy bien, hermano. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén, hermano. Y esa obediencia es lo que te santifica, ¿cierto? Entonces, un poquito más profundo Amén. eso, hermano, sobre Santiago 1:22, ¿verdad? Esto amplía el significado del precepto anterior de ser pronto a oír. O sea, que no más seas que oidor, sino seas pronto a oír. No es suficiente recordar lo que hemos oído o escuchado de la palabra de Dios, o uno enseñarlo a otros, sino que debemos ponerlo en práctica sistemática y persistentemente la palabra de verdad, o sea, obedecer, poner en práctica la palabra de verdad, que es la Biblia, ¿verdad? En nuestra vida diaria, el apóstol Santiago concuerda con este modo perfectamente con las enseñanzas de Pablo, porque Pablo nos dice en Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, ¿qué? Justificados, ¿ya ve? Amén. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que dice Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, pero por medio de la obediencia. Amén. Y todos estos ancianos, 24 ancianos, están ahí en la presencia de Dios, porque ellos, ¿qué? Santificaron su tipo de vida por medio de la obediencia. Amén. Porque no van a estar ahí en el cielo nomás porque sí, Claro. sino tienen que hacer hicieron un esfuerzo grande para estar ahí, para tener ese mérito que Dios les concedió, porque no todos, aunque seamos muy obedientes a la palabra de Dios, somos pecadores. Claro. Por nosotros no podemos ser justificados ante Dios por nosotros mismos, sino Dios nos justifica por medio de la obediencia, ¿cierto? Amén. Cierto. Por eso Él murió por nosotros, ¿para qué? Para que al momento de obedecer la sangre y el tiempo de gracia, la gracia se cumple ahí, que la estamos aceptando. Amén. Amén. Es como estamos compartiendo, que entonces no tan solamente seamos oidores. Esta no es de ninguna manera una condenación para los que oyen la palabra de verdad, la leen y la explican. El mal radica en el mal radica en no solamente oír y no proceder a aplicar la palabra de vida, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, que no se aplica no nomás en oír, sino que oír y obedecer, poner en práctica, ¿verdad? Sabemos que nadie es perfecto, todos cometemos errores, ¿verdad? Hacemos un esfuerzo, pero ¿quién es el que nos va a ayudar a poder obedecer? Es el Espíritu Santo, por medio del deseo de tu corazón que tú deseas. Porque, por ejemplo, si usted no tiene el deseo de obedecer a Dios y nomás de palabras, Señor, ayúdame a obedecer, pero sin poner tú de tu parte o tener ese deseo sincero ante Dios, nunca vas a poder obedecer la palabra de Dios por ti mismo.
Tienes que ser dirigido y tener ese deseo en tu corazón. Por eso Dios pide el corazón. ¿Cierto? Entonces, en cuanto a engañados, engañar mediante un razonamiento falso. Este engaño consiste en que una persona se traiciona a sí misma debido a un falso razonamiento. El oidor se engaña a sí mismo cuando razona que para salvarse es suficiente escuchar la palabra y no obedecer la palabra, ¿verdad? O debatir mucho acerca de la verdad, o ser miembro de iglesia. Debe ser una completa transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo, el único que da fortaleza a los creyentes verdaderos y sinceros para que sean hacedores de la palabra, hermano. ¿Cómo ve? Y sí, hermano, a veces, ahorita acaba de decir algo muy interesante, hermano, que a veces le pedimos a Dios, ¿verdad? Dios, ayúdame a cambiar. Pero a veces dejamos que Dios haga todo por nosotros y nosotros seguimos igual. Y a pesar, hermano, de que sabemos que, no sé, tal vez nos portamos mal o hacemos mal, o sea, no hacemos por decir, ya no lo voy a hacer. O sea, o me voy a frenar. No, como que ya le pedí a Dios lo va a hacer por mí. Y a veces tenemos esa mala idea. Sí, así es, hermano. Y ahí entra la autosuficiencia, ¿cierto? Porque traes autosuficiente. Y tu corazón le falta más humildad. Claro. Reconocer que el único que nos puede hacer entender la palabra es Dios. Ningún hombre nos puede hacer entender la palabra de Dios si no es dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fíjese, yo a un ser de sangre, a un pariente me dijo, bueno, tú dices que nosotros no debemos de hacerle caso a los sacerdotes. Hace años, hace como 10 años, Sí. me dijo una prima hermana, me dijo, bueno, y tú dices que no debemos de escuchar 100% a los sacerdotes, sino debemos ir a la iglesia. Si tú eres hombre, entonces ¿por qué te debo de escuchar a ti? Me dijo. Le dije, mira, es que no me vas a escuchar a mí. Yo por eso te doy las citas bíblicas para que tú creas a lo que Dios dice. Yo nomás soy el instrumento para guiarte a lo que dice la voluntad de Dios. No son mis palabras, sino es palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí yo no te puedo obligar. Yo te comparto porque es mi obligación ante Dios y ante el prójimo compartirte lo que Dios me hace entender. Si tú crees, amén, y si no, tú vas a entregar cuentas ante Dios. No podemos obligar a nadie a que crea y mucho menos que obedezca, ¿cierto? Nosotros como siervos de Dios o servidores de Cristo, para honra y gloria de Dios, nomás tenemos que dar a conocer la palabra. Si una gente la acepta y lo obedece, amén, y si no, pues ya él va a entregar cuentas ante Dios, y si se pierde, pues ya sobre su sangre, ¿cierto? Porque en Ezequiel me parece dice que al pecador hay que reprenderlo para que su sangre no caiga sobre ti. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y hay oportunidad, hay que dar a conocer el mensaje sobre la verdad de Dios. Claro. Si esa persona lo acepta, amén. Pero si no, pues tú ya libraste esa sangre de aquella persona si se pierde, porque ya lo reprendiste con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si tú sabes algo que esa persona no conoce, está mal, y tú no le das a conocer lo que es la verdad bíblica, y se muere esa persona y se pierde, la sangre Dios te la va a demandar a ti. ¿Por qué? Porque tú ya sabes la verdad y nunca lo compartiste. Pero si tú le compras a una gente lo que es el mensaje bíblico, pero esa gente no la acepta y lo rechaza y se va a morir, esa persona, su sangre cae sobre él, ¿cierto? Entonces, la palabra es bien clara, ¿cierto? Entonces regresamos igual a Mateo 7, versículo 21. Entonces, aquí estamos viendo, sobre la presión solo la tiene valor el que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus mandamientos. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no es en él. Y nos lo dice claramente lo que es en 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cierto? Por eso le digo, por eso ahí estamos en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos tienen años en la iglesia, son pastores, y aunque sean pastores no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les falta humildad. Claro. Falta reconocer que Dios es el que les ha puesto ahí, pero para darle la honra y gloria de Dios, para ser justos. Acuérdense que estamos hablando
que el vestido de boda representa la justicia de Cristo. Amén. ¿Cierto? Vamos un poquito a ver eso, hermano, sobre Romanos. ¿Qué nos dice sobre los justos e injustos? ¿Cuál es la justicia de Dios? Amén. Y ante Dios, ¿quién es justo? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, hermano, por favor. Muy bien, hermano. Entonces, Romanos 1:18 dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Amén, hermano. ¿Qué la entiende usted ahí? A ver, hermano. Vuelva a Amén. leerlo, por favor. Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Bueno, quisiera detenerme ahí. Usted hace un tiempo, cuando empezamos a estudiar, hablaba de los impíos, ¿verdad? Aquellas personas que transgredían la palabra de Dios. Y aquí nos dice contra quién van a venir, ¿va? Contra los injustos, los impíos. Aquellas personas que no llevan el evangelio tal cual es. Impiedad significa maldad. La maldad que ellos tienen, o sea, imagínense. Son injustos. Cuando te dicen un estudio, entre comillas dicen ellos que es bíblico, pero bíblico tienes que decir como dice la verdad. Claro. Pero si no dices, no es bíblico. Claro. Son injustos porque no están llevando a un alma a como nos dice la voluntad de Dios. Por eso Amén. dice impíos es maldad. De los hombres que detienen con injusticia, o sea que son injustos al conocer la verdad, pero no lo dicen por miedo a que sean expulsados de las iglesias. Sí. Por los pastores, pues, no estoy hablando mal, ¿verdad? Claro, no estoy claro. juzgando, ¿verdad? Es un comentario, es un diálogo, ¿verdad? La mayoría de pastores le voy a decir, la verdad, porque aquí es un estudio bíblico como se llevó desde un principio el tema, Claro. que es estudio estudio libre sobre estudio profundo bíblico, ¿verdad? Porque libre, porque se tiene que expresar lo que uno tiene el conocimiento, sin Claro. tener miedo a alguien, ¿cierto? Amén. No hay que tenerle temor a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo, el temor a Dios es tenerle reverencia, Claro. ¿cierto? Y Dios quiere, estamos hablando de la injusticia, y cuando no hablas como Dios te está demandando, te está poniendo en el corazón, conforme a lo que has estudiado, y si no lo dices, te callas, eres injusto. Amén. Porque no estás diciendo la voluntad de Dios, te estás deteniendo lo que Dios te está dando en la mente para hablar, Amén. ¿cierto? Adelante. Amén, hermano. Entonces, imagínese, hermano, pero aquí hay un trasfondo. O sea, también nos advierte a no hacer eso, ¿verdad? O sea, qué bonito es el amor de Dios. Él nos dice, ¿sabes qué? La ira de Dios va a caer. Es una advertencia. Ándele, ¿Cierto? hermano. Es una advertencia. Porque Él dice, si no dices esto, te va a venir la ira. Y te está diciendo a quienes les va a caer la ira de Dios. Amén. A los que están deteniendo con injusticia la verdad. Claro. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Es esto. ¿Por qué fuimos a Romanos 1:18? Porque lo que nos dice la carta de Juan, 1 de Juan, capítulo 2:4, el que dice, yo le conozco, o sea, ¿quién? A Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues diciendo su verdad. Amén. Es como, dice, y no guarda sus mandamientos, dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amén. ¿Ya ves? Entonces, cuando alguien te dice, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, etcétera, etcétera, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero si te demuestra lo contrario, entonces no ha conocido a Dios, porque dice Claro. que Dios es amor. Así es. Y por lo mismo dice que no quiere que nadie se pierda, mas todos vengamos al conocimiento de la verdad para ser salvos. Amén. ¿Cierto? Cierto, hermano. Amén, hermano. Entonces estamos viendo ahí, fuimos primero a Juan, ¿verdad? Amén. A Romanos capítulo 1, versículo 18, que sobre los injustos, ¿verdad? Así Que desde el cielo va a venir la ira de Dios sobre aquellos hombres que retienen con injusticia la verdad, que son injustos ante Dios, Así es. ¿verdad? Y que no dicen la verdad, aunque conozcan la verdad, si no te dicen con un escrito está, con una cita bíblica, no te lo dicen como Dios lo está demandando, entonces son injustos. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente, ¿cierto? Así ¿Y es. por qué? Porque por eso Dios aquí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ahí nos dice claramente, Amén. Dios, lo siguiente, hermano, por favor. Dice, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. A ver. El cual quiere, ¿quién quiere? Dios. Dios. Ese es su deseo, porque en el versículo 3, ¿qué 3 nos dice, sí, dice, esto es bueno Ya y ves. aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Y en el 4 sigue,
quien quiere que todos los hombres sean salvos y quien al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres, y cuando dice todos los hombres, te habla de toda la humanidad. O sea, Dios quiere que todos seamos salvos o todos sean salvos. No quiere que nadie se pierda. Y por eso dice que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo vamos a tener ese conocimiento de la verdad bíblica? Pues yendo a la Biblia. Amén. Es el conocimiento que Dios nos da a conocer por medio de su voluntad, porque es una verdad que nos lleva al camino que nos lleva a la vida eterna, ¿cierto? Amén. Y por eso nos dice, va, que el cual quiere que todos los hombres los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos, o sea, que tengan vida eterna, ¿cierto? Por eso dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. ¿Libres de qué? Primero, libre de esclavitud espiritual. Porque cuando una gente crea un hombre, pero no te muestra con un escrito está y te contradice, está siendo esclavizado por aquella enseñanza que te están dictando. Amén. Y atrás de aquella enseñanza que te está dictando ese hombre, que no te dice la verdad, está Satanás. Claro. Porque acuérdense que él también dice, una cita bíblica dice que no ignoremos que el enemigo se transforma como ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Así es. Él dejó de ser desde que incluso desde que estaba en el cielo, él dejó de ser un ángel. ¿Por qué? Porque no acató, empezó a ser rebelde, en el cielo empezó la rebeldía. Claro. Y dejó de ser un ángel, y por eso fue el ángel rebelde, ¿cierto? ¿Cierto o no? Amén. Amén. Entonces nos regresamos a primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, hermano, por favor. Primera de Juan. Sí, amén. Muy bien. Muy bien, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice, Amén. el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ya ver, hermano, entonces una persona, no importa, diga, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Sino el que hace la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre es tratar de hacer la voluntad que Dios nos revela por medio de la Biblia. Ya ven, entonces aquí nos damos cuenta que no todas las religiones, que aunque digan que es la verdadera, aunque digan que ellos tienen la verdad, tú muéstrame con un escrito está y Dios te va a demostrar si estás siguiéndolo, ¿vale? Amén. O lo conoces, porque dice aquí, ¿verdad? El que dice yo le conozco y te dice lo contrario y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que hay mentira y no es justo ante Dios ni ante el prójimo, ¿cierto? Amén. Entonces un poquito más profundo sobre este punto, amén. Amén. Entonces es probable que se trate de los que influidos por herejías y paganismo, pagano es, apóstata, perdón, pagano es todo aquel que adora a Dios, pero no es Dios. Y apostasía es conociendo la verdad, se aparten de la verdad, esa es la apostasía, ¿verdad? Entonces por herejías o apostasías, como mucha gente que aunque conozca la verdad pero no sigue la verdad, está en apostasía, ¿cierto? Sí. Entonces esa clase de gente que dice yo le conozco pero no tiene la verdad, entonces pretenden conocer a Dios según por un engaño, y de boca, pero no con el corazón. Amén. Porque si tú entregas el corazón a Dios vas a obedecer su verdad, ¿cierto? En realidad no toman en cuenta sus mandamientos. Por eso una persona que es mentirosa. Amén. ¿Por qué? Porque no están tomando, porque mucha gente sabe que el sábado es el cuarto mandamiento, pero dicen que no, que es el domingo, ¿cierto? Cierto. Y entonces una verdad que no es tener. Y cuando él obedece algo que contradice la Biblia, entonces no está obedeciendo a Dios, sino está obedeciendo a Satanás, ¿cierto? Y la verdad no es tener, ¿cierto? Amén. Entonces no toman en cuenta sus mandamientos de Dios. A esas personas alude Juan para evitar nombrarlas incluso específicamente a sus lectores dentro del número de ellas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a tal mentiroso, tal la persona como su pretensión son falsas. ¿Por qué? Porque la persona dice que él pretende ser cristiano, pero su enseñanza es falsa porque contradice la palabra, ¿cierto? Amén. Y es mentiroso, ¿por qué? Porque demuestra con su conducta o sus hechos lo que la verdad no está en él porque la está contradiciendo, ¿verdad? Claro. Entonces no está en él esa verdad que supuestamente él está tratando de enseñarte. Y es mentiroso, ¿cierto? Y la verdad no está en él porque está contradiciendo.
diciendo. Amén. Ya fuimos a Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es maldad, contra los hombres. ¿Te indica contra quién? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es retener? Para usted, ¿qué es retener, hermano? No compartir, como quedártelo para ti Lo mismo. tienes ahí, ¿sabes? Claro. Pero no lo dices, Claro. como usted dice. Es el retener, pero Dios te incita a que lo digas, porque a lo mejor por parte de ese mensaje muchas almas se van a entregar a Dios y van a ser salvas. Claro. Y si la gente se retiene esa verdad y no le dice a aquella alma o a aquellas almas que lo están escuchando, y esas almas no conocen la verdad, se van a perder. Porque la Biblia es para eso, para que la gente conozca cuál es la verdad, para que no se pierda. Porque la mayoría de religiones está errada es equivocada. Se están yendo por un camino que no es el camino verdadero. Por eso hay una cita bíblica, ¿verdad?, que también dice, mis ovejas oirán mi voz, ¿cierto? Las ovejas son todas aquellos que no nomás son oidores, Claro. sino hacedores, Amén. ¿cierto? Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces volvemos a Mateo 7:21. Fíjese, apenas vamos con un versículo. Así es. ¿Y cuántos versículos somos? ¿Cierto? Amén. 7:21, Juan. Mateo 7:21. Ahí está. Mateo 7:21. Y nos dice Mateo. Y vamos a entender un poco más por qué dice eso. Amén. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya ves, te lo explica. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Y desde allá Él te está viendo. Desde Él ve, Claro. incluso Dios ve el corazón, hasta lo más íntimo, más profundo de tu ser. Él ve si eres sincero o no ante Dios, ¿va? Entonces, el que pretende conocer a Dios, porque muchos dicen que conocen a Dios, ¿va? No todo el que me dice Señor, Claro. ¿cierto? Dice, el que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus mandamientos es mentiroso y la verdad no es tener. Y ya fuimos ahí en 1 de Juan 2:4, ¿va? Entonces aquí no importa que las apariencias puedan indicar lo contrario, que supuestamente dicen, Señor, yo te conozco. Claro. Entonces cuando decimos conocemos a Dios es porque tratamos de hacer un esfuerzo para obedecer, ¿verdad? Así es. Porque tratamos de hacer un esfuerzo para comprender cuál es la voluntad, ¿cierto? Amén. ¿O cómo viste, hermano, de todo lo que estamos estudiando? No, pues sí. No, pues sí, hermano, la palabra de Dios nos dice pues muchas cosas y antes de yo empezar, quisiera compartirle a nuestros amigos antes de yo empezar a pues a conocer un poquito más de la palabra. Yo creo que Sí. todo el mundo conocemos o hemos escuchado a Dios, ¿va? Amén. Y aparentemente cuando estamos en el mundo creemos en Dios y cuando ya empieza uno a estudiar, sobre todo profundizar, Sí, amén. ve el mundo de diferente manera. Sí. A veces, hace rato usted comentaba, hermano, que la gente dice, ¿a poco tú eres perfecto? No, pero gracias al estudio que se ha tenido, hemos comprendido otras cosas. Así es. Y como usted lo acaba de decir ahorita, la pregunta que me hizo, o sea, no podemos retener ese conocimiento, sino Así es. extenderlo a los demás, porque Así pues Jesús también dijo, cuando se fue, vayan y prediquen a todo el mundo. Y Entonces, hagan discípulos. amén. Imagínese, hermano. O sea, si esto hiciera una cadenita, o sea, sobre el estudio profundo. O sea, no digo que los estudios no sean buenos, pero a mí en lo personal, queridos amigos, a mí me ha ayudado muchísimo profundizar. Amén. ¿Por qué? Porque aprendí a obedecer un poquito más. No les voy a decir que obedezco al 100%, Sí, claro que no es un así. procedimiento así. Pero hermano, yo creo que a usted también este estudio le ayudó muchísimo cuando recién comenzó a acercarse a Dios, Así es. porque yo creo que, bueno, yo siento en mi persona, Amén. si yo hubiera empezado con los estudios encimita, pues yo creo que estaría igual o peor que antes. Sí, así es, porque eso se le llama exteriormente. Así es. Y Dios lo que quiere es que lo conozcamos interiormente con el corazón, Así es, hermano. ¿verdad? Amén. Entonces hermano. aquí en cuanto Señor, Señor, por eso dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará de los cielos. El dirigirse a Cristo sobre este punto importante y profundamente como Señor implica reconocerlo como soberano y asumir la posición de súbdito o siervo. ¿Usted Amén. sabe qué significa súbdito?
Siervo, pues sí, sabemos sí, que es un siervo. los súbditos como los seguidores, Amén. como Un los súbdito es un seguidor, un del estudiador. rey. Así es, un súbdito, ¿verdad? O un siervo pues es aquel, como en el tiempo del Antiguo Testamento, un siervo era aquel que estaba 100% a las órdenes de su amo, ¿verdad? Y en este caso somos siervos de Cristo porque tenemos que estar 100% disponibles a entender la palabra de Dios para darla a conocer. Amén. ¿Cierto? Así es, hermano. Muy bien, y en cuanto el que hace, es decir, el que hace la voluntad de Dios, cuando sabe cuál es, y cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, hermano, pues yendo a la Biblia, Claro. pidiendo dirección de su Espíritu Santo para entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces la fe en Dios debe acompañar a las acciones. ¿Se acuerda que hace tiempo, usted incluso una vez me preguntó, hermano, muchos dicen que las obras te llevan a la fe, algo así, ¿no? La fe tiene que tener obras, algo así como dice la palabra. Y eso es, la fe es la obra que acompaña las acciones, pero por medio de ¿qué? De obedecer. O sea, el impulso. Esas son las obras de la fe cuando haces por impulso, que el Espíritu Santo te está impulsando a hacer aquello por amor. Por ejemplo, una de las obras por la fe que haces por impulso, por amor, es como por al prójimo. Cuando, por ejemplo, vas a la calle y alguien te encuentra y dice, oiga, no tiene una moneda para comer. Sí, sí, sí. Y ya a ti te sale del corazón y no has comido nada, no, que no, vente, vamos, te voy a invitar una torta, unos tacos, etcétera. Mire, dile al Señor aquí algo de comer, yo lo pago, porque te nace, porque es amor al prójimo. Y esas son las obras que Dios te pide, ¿va? Porque muchos malinterpretan esto, que las obras por la fe. Incluso creo que usted me comentó hace tiempo, ¿va? Que un compañero o algo así me decía cuáles eran las obras de la fe, pero era lo contrario de lo que Dios nos dice. Hermano, oye, ay, perdóneme. No quería hacerla en el programa, pero bueno, yo creo que muchos van a tener la misma duda que yo. Un ejemplo, por ejemplo, si alguien viene y me pide, ¿verdad? Sí. Usted sabe que estamos en un lugar, hermano. Platicaba ayer con mi esposa. Sí. Buscamos burritos, por ejemplo. Ajá, sí. La gran mayoría, hermano, es carne de cerdo. Sí, sí. O sea, no puede encontrar una otra cosa aquí Sí, donde sí, nosotros sí. vivimos. Sí, sí. Pero uno como adventista, hermano, que ya lo leímos, que Sí. ya sabemos que sí, que no comer. Así es. De repente llega alguien, hermano, que nos dice, oye, invítame un taco. Y tenemos la posibilidad, ¿verdad? Ah, pues sí. Claro. Oiga, llegamos al puesto, donde sea. Dele un burrito, por ejemplo. Sí. Es que nada más hay de guisado, joven. ¿Qué hacemos ahí, hermano? Y Mire, si vemos que aquella persona está con... Es que es fácil, man. Sabemos que la carne de puerco, pues Dios lo prohíbe, ¿verdad? Claro. Muchos dicen lo contrario, pero eso también tiene que escucharse por estudio profundo. Sí, pero sí. si sabes que ahí venden carne de puerco y eso está prohibido, mejor llevarlo a alguna parte donde a lo mejor le puedes, venden taquitos de res, de cabeza Sí, y sí, eso, sí. no puedes eso mejor Ok. llevar. Porque si no, entonces tú ya sabiendo, ya lo estás haciendo Sí. con alevosía de ventaja y eso ya no es amor, porque le estás dando algo a comer que lo va a enfermar. Muy bien, hermano. Entonces, esa era una duda Sí, que sí. yo sé que a muchos Sí, sí. también aquí se hicieron en este momento. Cuando Sí. tú lo escuches, querido amigo, o sea, busca otra opción, porque a veces es fácil. Bueno, pues le quito el hambre. Tenga, señora, ahí está. Entonces, amigos, o sea, hay que estudiar. Más adelantito, el hermano Sí, nos va a explicar fíjese, sobre... perdón por interrumpirlo. Amén. Eso es como aquella cita, no me la recuerdo bien, pero hay una cita bíblica que dice que el que sabe hacer lo bueno, Muy fuerte, hermano, y va a ser un estudio muy, muy profundo y Muy profundo, muy hermano. interesante. Y yo creo que muchos lo que queremos es escuchar, pues esas grandes verdades. Amén. Pero también yo siempre le he dicho y se lo dije una vez a una persona, hermano, Apocalipsis. hay que aguantar porque Apocalipsis no es un cuento de hadas, no es un No. cuento de superhéroes Apocalipsis donde hay es el monstruos y se juicio pelean. que nos representa. Apocalipsis es directo para nosotros y vamos a sentir hasta donde no. Pues hermano, pues se nos terminó el tiempo. Gracias le damos al Señor, hermano, de haber estado un momento más, compartir con usted, hermano, Amén. este pequeño espacio, un espacio que es hecho para todos nuestros amigos, un espacio donde, como usted siempre ha dicho, no queremos exaltarnos, no somos mejor que nadie, solamente tratamos de compartir, como lo dijimos en este estudio, de compartir un poquito sobre
lo poco o mucho que hemos estudiado, porque Amén. la palabra dice que no retengamos, sino que compartamos con los pocos o muchos que podamos. Amén. Igual tú, querido amigo, el día de mañana que quieras compartirnos algo, enseñarnos algo de lo que tú sabes, con mucho gusto manda Amén. mensaje. Y el día de mañana que tú quieras también estudiar en vivo, con mucho gusto nos tomamos el espacio y platicamos, que para eso es este espacio. Hermano, antes de acabar con este estudio, de terminar, de no decir adiós, sino hasta pronto a nuestros queridos amigos, quisiera, hermano, que les den algún consejo en este día sábado a nuestros amigos que nos escuchan. Amén. Y por lo consiguiente terminar con una oración, hermano. Amén, hermano. Entonces, por último, hermano, yo lo que le estaba diciendo era esto, sobre el vestido de bodas, la justificación de Dios, y yo no lo digo, que los mentirosos no entran al reino de los cielos, sino lo dice Dios, y mentira habla también sobre todo aquel ser que comparte estudio, pero que no dice la verdad bíblica como Dios te lo está diciendo, y dice la palabra de Dios, yo no lo digo, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, y sobre todo no van a estar escritos en el libro de la vida, y el que está escrito en la vida va a ser salvo, y los que no estén escritos van a estar perdidos. Los dice aquí fácil, Apocalipsis 21:27, dice, no entra en ella cosa inmunda, dice, o que hace abominación y mentira. Los mentirosos aquí están también aquellos que te dan estudio, pero que no te dicen la verdad como Dios desea. Amén. Los mentirosos son aquellos que son injustos. Estamos hablando de la injusticia y de la justicia. El vestido de bodas es la justicia de Dios. Son aquellos que dicen la verdad por medio de la Biblia. Y todos ellos ancianos, 24 ancianos, son aquellos que dijeron la verdad, que dieron su vida hasta la muerte. Si ustedes quieren ser registrados en el libro de la vida, déjense guiar por Dios por medio de su Espíritu Santo y no digan mentiras, digan la verdad bíblica, hermanos. Ustedes se tienen que dejar guiar por el Espíritu Santo para que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Esa cita bíblica, léala, Apocalipsis 21:27, y ahí van a ver, van a entender. Ya primeramente Dios se va a dar para el próximo estudio también un poquito más sobre esto, porque todo esto tiene que ver sobre los 24 ancianos del vestido de bodas, hermano. Vamos a despedir este estudio con la siguiente oración. Amén. Amén, hermano. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito misericordioso, agradecidos con usted como siempre por la sabiduría y entendimiento que usted nos concede conforme a nuestra capacidad de entender, pero todo con el objetivo primordial de darle la honra y la gloria a usted, porque mi objetivo primordial es que a usted lo conozca, no a mí, porque yo soy un hombre, y todo lo que yo comparto es porque usted me lo ha hecho entender, bendito Dios. Asimismo, permita que cada persona que escuche estos temas, Señor, hayan tocado sus corazones, que esta semilla del mensaje, porque cada mensaje es una semilla espiritual, que si la gente lo permite va a dar frutos para vida eterna. Pero también mucha gente no se puede obligar, y esa gente es la que no autoriza para que esa semilla sea crecida en su corazón, porque mucha gente es incrédula, porque Satanás lo tiene cegado espiritual, como nos dice 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del Evangelio no resplandezca. Pero en Cristo Jesús, usted rompe todas aquellas cadenas de espiritualidad que el enemigo tiene a cada persona incrédula. No es tarde, nunca es tarde para entregarse a Dios. Ustedes quieren ser salvos, vayan a la Biblia y Dios les va a contestar cada pregunta que ustedes tengan sobre cada duda. Asimismo, nos despedimos unos de los otros, pero nunca de su santa y divina presencia. Es a usted el invitado de honor. Permita que cada oyente sea tocado por su Espíritu Santo, para que crezca espiritualmente y le crean a usted. Todo lo que decimos, las citas bíblicas, es por lo que usted nos ha hecho entender, Señor. Por eso damos citas bíblicas, para que ellos estén convencidos de que es verdad bíblica, que no son mentiras, sino es una verdad bíblica, que si ellos solo creen y obedecen, van a tener vida eterna, pero si no creen y desobedecen, van a estar perdidos para siempre. Recuerden esto, hermanos, en Cristo Jesús, en cada gente oyente, que está en juego nuestra vida eterna o la perdición. Dios los acompañe, Dios los bendiga, y nos escucharemos en el próximo estudio bíblico que se iba a compartir para honra y gloria de Dios, para honra y gloria de usted. Nos despedimos unos de los otros, pero nunca de santa y divina presencia. Nos despedimos del hermano, y asimismo nos despedimos de cada persona que nos está escuchando. Quédese con nosotros como cada ser oyente, como con el hermano en Cristo Jesús.
junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en